Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria yo te ofrendo una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, tu México te admira y alaba tu dolor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti verde laureles, para ceñir tus sienes, mi general, jefe del sur. Ay, 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 descansa en paz, bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Que viva mi general Emiliano Zapata, allá por Chumameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como el rayo de sol. Tu nombre en la historia cubierta está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te atributa honor. Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos, la gente que guarda en su seno al hijo que tanto amó. Adiós don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, 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 descansa en paz, bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Hola, ¿cómo estamos? Pues recordando toda esa trayectoria que va a hacer de este reparto agrario don Emiliano Zapata. Fíjense en que aquí queremos comentar algo pues interesante, porque necesitamos saber unas cosas. Necesitamos saber qué es un corrido mexicano. El corrido mexicano es un género musical que va a describir historias de corte épico y que se consolidan a partir de toda la Revolución Mexicana, iniciándose desde 1910. En estos predominaron los relatos y acontecimientos y personajes idealizados que se presentaban al México como un valiente parrandero. El corrido, que es lo que va a hacer y formar su historia, va a nacer a principios del siglo XIX, durante la época de la independencia, dicen. Fue anterior a la revolución y ganó mucha popularidad ya en esta, que va a ser en 1910, la Revolución Mexicana. De 1910 a 1920, porque se va a relatar todas las aventuras de los revolucionarios y de sus líderes. Otro tema popular del corrido actual es el narcotráfico. Estos corridos se les llama narcocorridos, pero nosotros queremos hablar de ese corrido que fue el principio de toda una odisea. ¿Dónde va a nacer este corrido? Pues en México. Y sus instrumentos comunes van a ser la guitarra de golpe, la vihuela, trompeta, violín, guitarrón mexicano, armónica, el arpa, el acordeón y el bajo sexto. Todos estos instrumentos que se van a ir plasmando a través de esta historia, de esta, ¿cómo les podría decir? De esta narración que se va a ir haciendo acerca de lo que va aconteciendo en la vida cotidiana en esa época. El primer corrido que se va a ejecutar va a ser el corrido zacateno. Un corrido zacatecano
que es el más antiguo del que se tiene registro en México, pues dicen que va a datar de 1811 y está dedicado al padre de la patria, don Miguel Hidalgo, que eso sería el 15 de septiembre. Fíjense cuál es la importancia de este corrido mexicano. El objetivo de este género musical durante toda esa revolución mexicana, que era divulgar las noticias frescas sobre los acontecimientos importantes. Comentó la museógrafa, quien agregó a este movimiento que hizo posible ese resurgimiento de una enorme cantidad de canciones como un medio espontáneo, genuino, que intentó comunicar todo lo que se estaba pues ocurriendo en ese movimiento. Todos estos corridos revolucionarios que van surgiendo de la Revolución Mexicana son esas expresiones musicales que sugieren a partir de un conflicto interno que vivió nuestro país. Los corridos de la Revolución Mexicana son esas expresiones musicales que datan de ese conflicto interno en nuestro país. Los corridos también se van a ir haciendo en toda Latinoamérica, porque en realidad el corrido tiene un ritmo. Está escrito en compás de 3/4 o 1/2, y su composición literaria es un verso menor, que tiene una estructura de 8 versos de 8 sílabas fonéticas agrupadas en estrofas de 6 o menos versos. La finalidad del corrido, que aquí se va a ir pues comentando, es ese género musical popular de carácter fundamentalmente combativo y más comprometido con las grandes causas sociales de esos movimientos históricos. Las funciones principales del corrido mexicano y de su origen fue la divulgación de noticias frescas sobre los acontecimientos más pues importantes de ese momento. El contenido de los corridos es siempre dramático. Abarca temas que rebasan los romanceros tradicionales. Son historias de asesinatos y de bandidos, de carreras de caballo, de tragedias pasionales, de críticas de política y de accidentes ferroviarios, tanto en toreros o fusilamientos. Los acontecimientos que relatan todos los corridos mexicanos es como una memoria de todas esas batallas memorables de la Revolución Mexicana, cuando la División del Norte, bajo las órdenes de Francisco Villa, van a derrotar de manera significativa las tropas del usurpador Victoriano Huerta, y definió de manera importante el curso de todo ese derrocamiento. Pero en el sur va a ser Emiliano Zapata el que va a manejar esa situación. Cuando vamos a ir viendo esa diferencia que tiene cuando se cantan las características de ese corrido, aluden a una forma literaria musical proveniente de México, surgidas a fines de ese siglo XVIII y principios del XIX. Son piezas cantadas generalmente acompañadas de instrumentos que se caracterizan por ir narrando los acontecimientos populares, hazañas de héroes y líderes reales o ficticios muchas veces. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores corridos que se han contado? Aquí dicen que pues son varios. Son más de 40 corridos más famosos y que se van a ir mencionando a través de la historia, cantados por cantidad de personas, los famosos Cadetes de Linares, Antonio Aguilar, Ignacio López Tarso, cantidad de personas que van a cantar ese tipo de corrido que va surgiendo en la Revolución Mexicana. Esa composición mestiza mexicana, cuyo origen
datan, que les digo, desde el siglo XVIII y principios del XIX, que están emparentadas con la polca checa. Este género inicialmente tuvo presencia en toda la franja del Golfo de México, como Tamaulipas, Nuevo León y Texas, para después tener sus asentamientos en los estados del norte de nuestro país. En la literatura en la época revolucionaria va a proporcionar a escritores de oficio y narradores improvisados, donde van a dar argumentos, la expresión y la justificación ética que los obligaron a escribir sobre todos esos acontecimientos nacionales en un periodo literario en el que el realismo, el costumbrismo y el naturalismo todavía pretendían ir explicando cómo era la vida. Aquí nosotros pues nos vamos dando cuenta que el 20 de noviembre de 1910, donde se inicia la Revolución Mexicana, van a estar pues considerados todo un emblema musical. Comparten los narradores de la literatura de la Revolución. En este periodo narrativo encontraremos ámbitos y contextos sociales evocados de cuestiones políticas de la Revolución, así como sus situaciones injustas sociales en México, que desde una peculiar vista se van a fundamentar en contexto social de la lucha armada de 1910 hasta 1921. Aquí vamos a ir viendo que este tipo de textos con corrientes de carácter épico social heredadas con tendencias realistas y de las crónicas sincretistas de historia y de literatura. Surge todo ese conflicto armado iniciado todo ese 20 de noviembre de 1910 y que va a inspirar toda esa lucha de la revolución. Pues fíjense en que aquí lo que nos vamos a dar cuenta es de que yo les comento, cuando hemos hablado de tangos, yo les comento que el tango